Dios les bendiga de una manera sobrenatural, especial, y que el Espíritu Santo de Dios, que es una verdad y una realidad en este lugar aquí, moviéndose. Y dice la palabra de Dios que Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Y cuando tú alabas a Dios, a veces lo alabas con la boca, sacando, como se dice, canciones, pero tú lo adoras en tu espíritu, en tu corazón. Y por eso que hay que unificar cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, íntegro. Y eso significa que yo puedo cantarle, pero no adorarle. ¿Me entiendes? Puedo elevar canciones, pero de repente mi corazón no está conectado al Espíritu Santo porque puedo tener algún problema con alguien y eso me obstaculiza que yo adore al Señor. Por eso Dios dice: si tienes algo o alguien tiene en contra de ti, dice, deja tu ofrenda, reconcíliate primero y después vuelve y ofrece tu ofrenda, que es tu adoración. Así que tú te examinas a ti, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios ciertamente para todas y toda la creación. Es Dios de toda la creación, pero es Padre solamente de aquel que recibe a Jesús en su corazón. Y ese es el privilegio más grande que tenemos nosotros hoy en día, que a través de Jesucristo entramos en el lugar santísimo y puedo hablar cara a cara con mi Señor. Y Él también habla contigo, cara a cara. Así que quiero, mi hermano, llevarte a las Escrituras en esta mañana, en un libro cortito que está en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo escribe a Filemón, se llama el libro. Y Filemón capítulo 1, el versículo 10, realmente es lo que nosotros queremos, pero para poder entender un poquito este contexto, quiero leer con ustedes un poquito más de lo que está escrito acá. Dice así la bendita palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios, dice el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Alguna vez tú le escribiste a alguien y le dijiste: estoy orando por ti? Alguien de la iglesia, o algún amigo, o alguien, ¿verdad? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, Dios nos hace hacer eso, y justo esa palabra sirve para alguien. O a veces es para ti también, cuando alguien dice por ti, que está orando por ti. Hago, dice, memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Está hablando de la iglesia de Colosas. Y dice Pablo, dice: por lo cual, aunque tengo muchas libertades en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo dice, y dice ya ancianos. Ya no es el Pablo que perseguía a la iglesia, que tuvo un encuentro, sino que está hablando de un proceso donde ya Pablo no era más el mismo Pablo, sino que había un crecimiento grandioso con el Señor.
y ya pasó el tiempo. Dice, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Dice el versículo 10, que es lo que nosotros vamos a utilizar en esta mañana como referencia. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Escribe esta palabra, inútil. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora, dice, a ti y a mí me es útil, el cual vuelvo a enviarte, dice. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quisiera hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. No, ya no, dice, ya no como esclavos, porque Onésimo era un siervo, un esclavo de Epafrodito. Y dice, sigue diciendo, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y sigue en la Escritura, puedes leerlo en tu casa después, esta historia, porque ¿qué es lo que pasa en este momento aquí? El apóstol Pablo estaba en Roma, y ahí en Roma estaba preso, y en la cárcel le visita Epafrodito. Y Epafrodito vas a encontrar en las Escrituras con el nombre de Epafras. Epafras, ¿y quién era Epafrodito? Epafrodito es conocido como Epafra, era el fundador de la iglesia en Colosas, el que fundó la iglesia en Colosas, o sea, los colosenses que nosotros conocemos en la Biblia. Y ahí, en esa ciudad, vivía Filemón. Y Filemón tenía un siervo. Realmente era como un esclavo, era una persona que le servía. Y cuando tú dices, ¿por qué los judíos cuando entraban en una casa, primero tenían una palangana de agua y ahí se lavaban los pies? El que lavaba los pies de los que entraban en la casa eran los esclavos o los siervos, no era el dueño de la casa. Y esa referencia es lo que hizo Jesús en el lavamiento de los pies, humillándose y haciéndose como un siervo. Entonces, dice que el fundador de la iglesia de Colosas era Epafrodito, y en esa ciudad vivía Filemón. Y Filemón tenía un esclavo, y en cierta manera ese esclavo se llamaba Onésimo. Lindo nombre para tu hijo, Onésimo. Y si quieres para la nena decirle Onésimo. Es bíblico, porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos o nuestras descendencias tengan nombres bíblicos. Y dice, ¿qué es lo que pasó con Onésimo? Que Onésimo le robó a Filemón. Él vivía en su casa. Viste que nosotros a veces tenemos personas que confiamos, y a veces sin darnos cuenta tenemos tanta confianza. Y le damos la llave, le damos todo, y cuando nos vamos después venimos y encontramos que está vacío la casa. ¿Cuántas veces pasó? Hasta en iglesias pasó eso. Venían las personas, se hacían pasar como hermanos. Después le entregaban como encargado, y un día la iglesia vacía. Y bueno, Onésimo era así, era confianza de Filemón, pero él le robó. Y le robó,
no se quedó, sino que desapareció. Y allá en Roma, él seguía esa misma vida. ¿Y qué pasa cuando me dice que el ladrón cuando hace una vez no le pillan 2 veces? Pero él cuando se le agarra con la, ¿cómo se dice? La mano en la masa. ¡Pum! Y entonces vamos adentro. Y le metieron en la cárcel a Onésimo. ¿Por qué? Porque seguía con esa costumbre. ¿Qué es la costumbre tuya? ¿Estás haciendo mal? Que eso te va a llevar a algo malo. Y Onésimo se fue a la cárcel. Y en esa cárcel, ¿quién estaba? Estaba el apóstol Pablo. Y hablando, seguramente que lo reconoció, no sé, no dice la escritura esa, pero sí que se tiene que uno imaginar que dialogando empezaron a hablar. Vos conocés esa historia, que vos le encontrás a una persona, ¿verdad? Y después de unas cuantas charlas empezar, había sido que él le conoce a él y él te conoce a vos, y al final es tu pariente, sin darte cuenta. Así es la vida, ¿verdad? Y dice, el mundo es pequeño. Vos haces algo malo allá, pero igual no llegó a Pablo. Y bueno, así empezaron a hablar y Onésimo le habló a Pablo y Pablo empezó a predicar a Jesucristo, porque Onésimo no era cristiano. Aunque él vivía en una casa donde se predicaba la palabra. Porque no todo que yo sea cristiano, eso ya directamente mis hijos son cristianos, ¿no? O que mis hijos sean cristianos, no directamente yo ya soy cristiano, yo también tengo que tener un encuentro con Jesucristo para tener esa experiencia. Y ahí en la cárcel, Pablo lo que hizo era, dice, yo preso en el Señor, dice, él estaba preso. Y él no es que estaba preso porque robó o porque cometió algún delito malo, sino estaba preso porque predicaban la palabra, por llevar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso él estaba preso allí. Y cuando le predicó a Onésimo recibió. Porque mi hermano, quiero decirte esto, mi amigo, que cuando el evangelio de Jesucristo te alcanza, cuando el evangelio de Jesucristo te alcanza, siempre se va a arreglar todo. Siempre vas a recibir y tu vida va a cambiar. Nunca vas a ser la misma persona. Porque si tú vienes a la iglesia y dices, yo ya tengo a Cristo, pero sigues igual, algo está mal. Porque cuando la palabra de Dios toca tu corazón, eso empieza a verse en ti. Hay un cambio en tu vida. Todo, es como se dice, todo se arregla, todo cambia, pero para bien, no para mal. Porque hoy hay cambio, ¿verdad? Pero en vez de crecer o de crecer, tiene que ser siempre para hacia arriba, para el Señor, para adorarlo siempre. Por eso, mi hermano, que en tu pasado inclusive, cuando entra en nuestra vida el Señor Jesucristo, Él nos sana. Hay una palabra que nosotros usamos también, nos cura. Cura significa sanar. En guaraní dice afuera o ocuera. Entonces, a veces el proceso de cambio, a veces ese proceso duele. Pero mi hermano, hay un cambio. Ahí estaba Pablo escribiéndole a Filemón.
y le decía, recibe a Onésimo. Ese que le robó todo. Ese que, no sé si hasta inclusive puedes decir, ese que me maltrató, que me dijo de todo, que esto, que aquello. Y encima me robó. A ese dice Pablo, recíbelo. Como si fuera que me estás recibiendo a mí. Entonces, ahí estaba mi hermano. Lo que pasa es que cuando Onésimo hizo lo que hizo, él no conocía a Jesucristo. Él no era todavía, como nosotros decimos, era un cristiano. Porque mi hermano, la vida del cristiano, tu vida, mi vida, y toda vida que tiene a Jesucristo en el corazón, tiene siempre un pasado y un presente, una hora, ¿verdad? Ahí tu mente puede empezar a darse vuelta y todo lo malo que vos hiciste. No quiero ni que cuentes nada, pero vos sabés que algunas cosas son horribles. Como decía alguien, vos no sabés lo que yo hago o lo que yo hice. Y yo dentro de mi corazón dije, sí sé. Pero no en el sentido de saber lo que decía, era que estaba lejos de Dios. Y todos tenemos un tiempo, hoy y el ahora. Y porque, como decía Pablo, preso por predicar la palabra, estaba ahí. Porque, mi hermano, se supone que cuando una persona está presa, yo no sé si ustedes alguna vez estuvieron presos. Yo estuve 3 días preso, encerrado, a mi gusto. Y usted no sabe el día que yo salí de ese lugar, el aire que rociaba así por mi cara, que golpeaba, era libertad. Impresionante. Y una persona que está presa siempre está triste, ¿verdad? Sin embargo, Pablo no estaba triste. Estaba él, y otro inclusive puede estar a punto de perder su fe. Pero Pablo no estaba triste, sino que él estaba ahí con ganas de, como se dice, de empezar a engendrar la palabra de Dios en personas que también estaban con él en esa cárcel. O sea que llevarle a esa persona a conocer a Cristo. Y yo te pregunto ahora, tú no estás preso, ¿verdad? En una cárcel, por un delito que se cometió, esto o aquello. Tú estás libre. Pero no necesitas estar en la cárcel para predicar. Tú puedes estar en tu trabajo y la pregunta ¿está en tu corazón ese deseo de engendrar? De hablarle a tu compañero de trabajo, cuando vos estás haciendo lo que estás haciendo y le ves a tus amigos o tus compañeros y les yo quiero hablarle de Cristo. Y le hablas y engendras en él la semilla de la palabra. O a tus amigos, a tus vecinos. Ese deseo no solamente yo tengo que estar preso para hacerlo, sino estando libres en el lugar donde yo vaya. No solo cuando está difícil la cosa, sino cuando también está fácil la situación, está linda todas las situaciones. Entonces, mi hermano, el momento cuando uno está pasando por dolores, muchas veces no piensan en el dolor del otro, normalmente. Pero te quiero contar la experiencia de que cuando más dificultades tú pasas y tú ayudas a las otras personas, tu dolor disminuye. Tu situación que está tan mal disminuye. Pruébalo. Porque a veces estamos tan mal que
inclusive no queremos que nos hablen, ¿no? Probar. Cuanto más mal estás, buscar y reconocer y ver el dolor de la otra persona. Y vas a tener que el dolor tuyo se va a disminuir. Porque para el cristiano, mi hermano, la esperanza es lo que se apodera del corazón uno. Y en el mundo lo que se encuentra mucho es el desamor. El mundo ofrece mucho desamor y las personas sufren ahí por el desamor que hay. No le importa. Ustedes que manejan y que van así en tráfico van a verse aquí. Ay, yo siempre me río con mi familia cuando nos vamos, y yo freno y saco la mano y le digo, adelante, pase. Normalmente en tiempo de Navidad es todo, adelante, usted primero, yo. Pero después en enero, febrero, bocina, todo, ¿no? Nadie le importa el otro. Yo primero. Yo primero. Porque mi hermano está lleno de pecado, de inmundicia y todo lo que se conoce como el fruto de la carne. Y si conoces en la Biblia hay montones. Y eso es normal en el mundo sin Cristo. Pero sin embargo, Dios a nosotros nos da amor y nos pide que disfrutemos lo que tenemos. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es un agente de amor. Tú eres un agente de llevar el amor de Cristo a las personas. Y entonces, en ese mundo del desamor, traer el reino del amor o el reino de los cielos. Así que mi hermano, nosotros tal vez vivimos en otro tiempo, pero la vida del ser humano es igual. El ser humano no cambia, es el mismo. Pero Jesús tiene que marcar la diferencia en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de los jóvenes, en el noviazgo cristiano, en el matrimonio cristiano, en la familia cristiana. Y ahí es donde el vecino mira, ¿qué será que tienen esta gente? Son tan diferentes. Cuando a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Tu forma de caminar, tu forma de vestir, hace la diferencia. Entonces, eso es lo que el Señor nos habla. Vivimos en un mundo de desamor, pero Jesús tiene que cambiar la diferencia, o que hace la diferencia en nosotros para que podamos llevar en lo que se conoce, no lo que yo era antes, sino que lo que soy ahora. Hace muchos años ya, muchos años, estoy hablando más de 45 años, a mí me conocían de una manera. Después conocí a Cristo, me involucré en la iglesia, trabajé, Dios cambió mi vida. Ya no era un picaflor, sino que una novia, una esposa. Y recuerdo que un día llegó una mujer a la iglesia y me vio a mí dirigir la música en la iglesia, cantando. Y esa mujer era parte de mi historia pasada. No era mi novia ni nada, pero conocía mi vida.
Y recuerdo que esa mujer dijo así, con el dedo así, pastor, le decía a mi pastor, usted no le conoce nomás a Luis. ¿Quién es? Porque ella conocía mi pasado, cómo era yo, pero no conocía a mí ahora. Es algo que totalmente fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. Yo ya no era ese borracho que amanecía en las cunetas, sino que ahora amanecía con la palabra de Dios leyendo en mi casa. Así que, mi hermano, muchas cosas pueden pasar en tu pasado, puede ser horrible, pero lo que importa es que tú le entregues al Señor Jesucristo eso. Esto dice tu palabra, Señor, que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Nueva criatura soy. O sea, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que vale? Tu presente, tu ahora. Ahora es lo que vale. Porque, mi hermano, todo lo que se hizo mal allá ya no se puede remediar. No puedes entrar en el tiempo y mentira que hay una máquina de tiempo que te va a llevar allá. El único que puede hacer eso es Dios. Porque Dios no tiene espacio y tiempo. Él puede irse allá, venir acá, irse al futuro. Él sí, pero nosotros no. Y lo que pasó, pasó. Allá por ahí, man. Ya no puedo más hacer nada. Pero siempre se dijo en esta casa, lo que yo vivo hoy es lo que yo sembré ayer. Y si hoy por casualidad mi vida está tan mal, el Señor te dice, nueva criatura, ¿quieres ser algo nuevo? ¿Quieres en tu vida? ¿Quieres un futuro mejor? Entonces empieza a sembrar bien hoy para que mañana sea mejor. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Siembra naranja y vas a cosechar naranja. Siembra amor y vas a cosechar amor. Todo lo que tú haces, dice la palabra, así como quieres que la gente te trate, trátale tú a esa persona. ¿Quieres que tus hijos te griten? Grita o grítelo. Porque lo que importa, mi hermano, es que allá atrás era un inútil, pero hoy soy útil. Eso es lo que el Señor nos dice. Tú eres útil. Y el Señor te quiere usar. Solamente lo que tiene que decir, Señor, quiero comenzar de nuevo. Úsame, Señor. ¿Tienes un don? Usa tu don. ¿Por qué estás despreciando? Si el Señor te regaló, Él no te va a sacar más ese don. El don es un regalo y ese está en ti, hasta morir vas a tener ese don. Pero si no lo usas, el Señor va a levantar a otro y le va a dar el mismo don que tienes a esa persona y va a usar a esa persona. Y si hay dos, pastor, y le va a usar a los dos, si los dos están dispuestos. Así que, mi hermano, el Señor te mira tal vez con ojos ya a su lado, viviendo el ahora, el presente, trabajando para el reino, ministrando las cosas que Dios te dio. O tal vez te estás
con la expresión de la palabra de Dios entre los cerdos. Y te arrepientes y dices, yo iré a mi padre y le pediré perdón. Y este muchacho del hijo pródigo, cuando él venía, él pensaba, yo le voy a decir a Dios, a mi papá, perdóname, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Y no es que él agarró y se fue y se bañó, se cambió todo, la ropa, no. Salió del chiquero donde se da de comer a los chanchos y así se fue, sucio. Y se iba pensando y hablando. Cuando yo llegue, le voy a decir esto, cuando yo llegue. Y dice la palabra que de lejos el papá mira ya, ve un puntito. Y él dice, ese es mi hijo, que está volviendo. Porque yo sé que como él es, yo sé cómo camina mi hijo. Yo conozco mi hijo. Y dice la escritura que él no es que esperó que él llegue, sino que él salió y corrió hacia él. Y es lo que hace Dios. En tu pasado está mal, pero él corre hacia ti y te abraza. Significa bienvenido, hijo. Vamos a hacer las cosas desde hoy conmigo. Lo lavó, lo bañó, le cambió de ropa. Le puso un anillo en el dedo, significa ahora ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Tu identidad. Te puso un zapato nuevo para que empieces a caminar en santidad. Y así te quiere usar Dios. Solamente lo que tiene que decir mi amado es, ven aquí, Señor. Estoy dispuesto. Lo que tú quieras yo voy a hacer. Y no le pongas condición. No, pero esto, no, porque aquello. Así que mi hermano, solamente dile al Señor, antes fui un inútil, pero ahora quiero ser útil. Antes no servía, pero ahora quiero servir. Antes era un pecador que practicaba el pecado. Ahora soy un pecador redimido por Cristo. Quiero cambiar. Y quiero empezar algo nuevo. Y ponerme en las manos de Dios. Úsame, Señor. Quiero ser útil. Dios te bendiga, mi querida iglesia. En el nombre de Jesucristo. Recibe la bendición de Dios.